Hola, feliz sábado, queridos hermanos. Hoy es sábado 28 de marzo del 2020. Estoy haciendo este video para dar a conocer algunos puntos en los cuales estoy viendo hoy en día en todas las redes sociales, todo lo que está pasando acerca de este famoso virus, famosa enfermedad que se supone que está matando muchas personas, que está infectando a miles más, que han cerrado todos los negocios, que han cerrado todas las iglesias, que ha habido un caos total en el mundo, en el cual algunos de nuestros líderes, algunos de nuestros hermanos están siendo asustados, no sé, están tomando algunas medidas que en lo personal no creo que son las adecuadas. Eh, Siento que todo esto es por las pruebas que se ven, las cosas que pasan, todo esto solamente es en mi punto de vista, es una cortina, como le decimos, cortina de humo para tramar todo lo que viene detrás de sí. Si se dan cuenta, hoy en este día, supuestamente el papado salió a bendecir al mundo con un crucifijo, que supuestamente la historia eh, sanó de la peste bubónica, que tiene poder, que con esa bendición el mundo va a sanar. Si ustedes ven detrás de todo eso, si realmente eso pasara, o si no fuera todo esto una orquesta de Satanás para empezar a implementar sus leyes, sus reglas, como le llaman muchos el famoso orden mundial, ¿por qué no sacó el crucifijo cuando comenzó todo esto? Porque lo tenía que sacar cuando ya todo estaba pasando, se puede decir, donde él pueda quedar como el héroe, como la persona al cual se le va a agradecer el milagro, se le va a rendir culto, se le va a dar honores, gracias a él, gracias a esto, gracias a la bendición. Lo más triste que me da no es lo que hagan ellos, lo que dejen de hacer, a mí no me va ni para bien ni para mal, no me quita, como decimos en mi tierra, no me quita el sueño. Lo que me da tristeza es lo que está pasando dentro del pueblo adventista. En mi punto de vista fueron tan obedientes al llamado de el gobierno, al llamado de la Iglesia Católica, que si la Iglesia Católica cerró, también nosotros tenemos que cerrar. Si todas las iglesias protestantes cerraron, también tenemos que cerrar. Que mira que el virus mata, mira que el virus hace esto, el otro, y los medios hablan de muertes, que tanta confusión que hay en el mundo hoy en día. Y lamentable que nuestros propios hermanos estén tomando versículos de la Biblia para justificar sus errores. Pastores, no estoy generalizando, pastores, muchos hermanos toman, por ejemplo, Isaías 26:20, que dice: yo solamente obedezco a lo que dice la Biblia, porque Dios a mí me dijo que tengo que ver las señales y que tengo que obedecer todo lo que Él me diga. Y en Isaías, dicen ellos, podemos encontrar que Dios nos manda que nosotros podamos meternos en nuestras casas para todo esto que está pasando en el mundo. También nombran a Mateo 10:16. Vamos a ir viendo un poquito de lo que se está hablando. Les voy a leer también el comentario bíblico adventista. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. ¿Qué nos dice el comentario bíblico adventista de esto? ¿Será que nos manda realmente encerrarnos dentro de una casa?
que por un virus, ¿de qué está hablando? ¿De qué cosas se está refiriendo? Según el comentario bíblico adventista dice, la indignación de Dios contra sus enemigos, la indignación final de Dios se sintetiza en las 7 plagas postreras, que se encuentran en Apocalipsis 14, 10, 15. Dice, el pueblo de Dios tuvo que permanecer dentro de sus casas mientras eran muertos los primogénitos de Egipto, en Éxodo 12, 22, 23. Dios invita a su pueblo a que se esconda en él durante las tribulaciones o durante las últimas 7 plagas para que él pueda hacerle amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Protegido de esta manera, su pueblo no necesita temer. Su pueblo no necesita temer. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, la indignación divina no dura sino un momento. Para el Señor la obra del juicio es una extraña obra, pero la hora de la indignación divina contra los impíos es también la hora de la liberación y el triunfo del pueblo de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo según el comentario bíblico adventista este texto? A que supuestamente ahora con este virus nosotros tenemos que encerrarnos en las casas. Estar encerrados que porque afuera está pasando toda esta calamidad, que porque Isaías así lo dice, Dios lo escribió. De lo que está hablando según el comentario bíblico adventista dice que nosotros tenemos que habitar en él, o sea, que él pueda ser nuestro hogar, nuestro amparo. ¿Cómo puede ser eso? No, pues nosotros adoramos a Dios en nuestras casas y que así lo hacemos. Aparte, dicen ellos, el Señor dice en Mateo 10:16, dice que tenemos que ser astutos, dice, como las serpientes. Y nosotros tenemos que saber los tiempos en los que estamos pasando, cómo ser astutos en esas cosas. Mis hermanos, lean todo el capítulo de Mateo 10. ¿Por qué razón Jesús les dijo en ese versículo, os envío como ovejas entre lobos? Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué razón el Señor les dijo eso? Si ustedes leen todo el capítulo de San Mateo 10, ustedes se darán cuenta que Él les está encomendando una misión. Les está dando una misión donde ellos tenían que ir a predicar el evangelio, a hacer toda aquella clase de milagros. Y ustedes les voy a leer un poquito lo que les está haciendo, lo que les está diciendo Jesús. Dice en el Mateo 10:5 en adelante, dice, a estos 2 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y les empieza a decir toda esa clase de consejos, les empieza a decir que ellos iban a encontrar en el camino cuando ellos anduvieran haciendo toda esta clase de predicaciones, de milagros, de tantas cosas que iban a realizar. Oposición. Era obvio que iban a encontrar oposición. Iban a encontrar personas que les iban a querer dañar. Satanás iba a utilizar a las personas para poderlos dañar. Iba a encargarse de que su vida no fuera tan buena que digamos, que pasaran dificultades, calamidades, si fuera posible, que perdieran hasta la vida. Entonces, ¿por qué Jesús les dice eso? Os envío como ovejas entre lobos. Él sabía que los estaba enviando en medio de todas esas dificultades. Por eso les dijo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No les dijo, vayan y métanse en los hoyos, porque así es la serpiente. No, les dijo, sed prudente. La serpiente siempre, si ustedes ven el actuar de una serpiente cuando va caminando, siempre va sacando ella la lengua, siempre va viendo por dónde va a ir, porque siempre está viendo el peligro, siempre va dando, pero ella sigue avanzando, no se esconde. La serpiente sigue avanzando.
Ya sea que se regresa y te da la vuelta, pero sigue avanzando, no se esconde. Así que mis hermanos, ese versículo tampoco les ayuda para su cobardía. Que no voy a la iglesia porque dice que nosotros tenemos que ser prudentes como las serpientes. Miren qué dice el comentario bíblico adventista. Dice aquí, después de concluir la exhortación dirigida a los 12 sobre los puntos que se aplicaban específicamente a la misión que tenían por delante, Jesús trata de problemas de una naturaleza más general y de instrucciones aplicables a los obreros cristianos hasta el fin del tiempo, como ovejas. Quienes trabajan por Cristo deben manifestar ciertos rasgos característicos de las ovejas sobre la suavidad de su trato con otros. Comparar esto con la expresión sencillos como palomas, prudentes como serpientes. Quienes predican el Evangelio deben estar alerta y actuar con rapidez cuando se presenta la oportunidad, reconociendo los peligros y las dificultades que puedan presentarse debido a su plan de acción. Deben ser prudentes en su conducta y en su enfoque de las situaciones difíciles. Deben discernir a través de la astucia de los impíos sin practicar ellos mismos esos ardides. Por supuesto, hay algunos rasgos característicos de las serpientes que no deben imitar, ni tampoco imitar todas las características de las ovejas. Deben ser tan cautelosos como las serpientes, pero no imitar su astucia. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Ahí yo no veo en el comentario bíblico adventista donde dice que cuando pase algo o una dificultad, que si eres tan astuto como serpiente, corras a encerrarte a tu casa. No, dice que tienes que discernir cómo está el asunto para seguir avanzando. Ahí no los mandó pararse, ni esconderse. Seguían avanzando. No voy a leer todo el capítulo porque les estoy hablando acerca de los versículos que ellos están hablando, pero más adelante les da consejos también de cuando ellos puedan ser llevados ante tribunales, de todo. Él no les dijo que sean astutos como serpientes y que se escondieran, no, sean astutos pero sigan adelante. O sea, sigan, avancen. Vean el peligro, vean cómo lo resuelven y adelante. Vean el peligro y adelante. Tienen que saber por dónde caminar. No les dijo enciérrense. Así es que mis hermanos, ese otro versículo no les ayuda para su cobardía nuevamente. También usan, yo les voy a poner un ejemplo en lo que nosotros podemos ver cuando Jesús fue astuto, se puede decir, como la serpiente, se puede decir así, no lo vayan a tomar a mal. Ustedes pueden ver cuando él actuó de esta manera, por eso da el ejemplo. Está en Mateo 22, del 15 en adelante. Ustedes, si lo leen, van a darse cuenta. Yo se los voy a resumir rápidamente. Cuando los fariseos se acercan a él y los herodianos, dice la palabra de Dios, lo quisieron tentar, lo quisieron probar. Le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué buscaban ellos? Dice que si él decía es lícito darle tributo al César, estaba en contra de la ley judía, donde decía que ellos no tenían que ser siervos ni ser tributarios, y el pueblo lo iba a odiar. Si él decía no es lícito dar tributo al César, entonces dice que ellos lo iban a acusar ante el César de un revolucionario, de que iba a hacer revueltas, que estaba en contra del gobierno. O sea, lo querían tentar por los dos lados. Pensaron que lo habían encerrado. Entonces Jesús saca la astucia que les había dicho a sus discípulos que tenían que tener. Astucia. Entonces les dijo, enséñenme la moneda. Enseñan la moneda y les dice, ¿de quién es la imagen? Y ellos contestan, del César. Entonces dice él, dad al César lo que es del César, porque ya de por sí es de él, y dale a Dios lo que es de Dios. Se fue por el medio, le sacó la vuelta al problema, fue astuto y avanzó. ¿Se paró? ¿Se escondió? No se escondió. Es un ejemplo de la astucia que tenía Jesús.
Él era astuto, por eso les dio el consejo, sed astutos, pero nunca parar, nunca parar. Hay hermanos que hoy en día se encargan más, tenemos más enemigos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Los de afuera ni les importamos si vamos a la iglesia o no, pero los de adentro, si tú dices, oiga, ¿por qué pararon la iglesia? ¿Por qué no seguimos los cultos? Empiezan ellos mismos a acusarte. ¿Estás en contra de los pastores? ¿Estás en contra de la iglesia? Tú estás en contra del gobierno. Porque si el gobierno dijo, mis hermanos, aquí en este lugar, Chicago, el gobierno no ha prohibido que cierren las iglesias. Dijo que hubiera reuniones, de ellos recomendaban de unas 10 personas, pero no prohibió que cerraran las iglesias. ¿De dónde sacaron esa idea? Oh, es que la Iglesia Católica prohibió cerrar sus iglesias. Bueno, pues vamos a hacerlo también. No vaya a ser que quedemos mal y nos veamos un poco rebeldones. Es que el apóstol Pablo dijo que tenemos que obedecer a las autoridades. Dice, sométanse a la autoridad todo el tiempo, porque son puestas por Dios. ¿Hasta qué punto nosotros nos tenemos que someter a la autoridad? Aquí claramente en el tributo al César lo estamos viendo. Dice que Jesús dijo, sométanse a las autoridades. Jesús dio impuesto. Sí, ¿recuerdan cuando él mandó a Pedro que pescara un pez? Dice, y dales el impuesto. ¿Lo pagó? Sí. ¿Ustedes pagan impuestos? Sí. ¿Pagan impuestos? ¿Respetan las leyes? Sí. Yo creo que sí. ¿Pagan taxes? Pagan, no se pasan la luz roja porque respetan las leyes, paran en los stops, respetan las leyes, en donde quiera que van a las tiendas pagan impuestos por las cosas que compran, sí, en todo respetan las leyes, sí. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos nosotros que respetar las leyes? Muchos ya lo saben, hasta cuando nosotros podamos tener la interferencia entre si nos prohíben adorar a Dios o no nos prohíben. El problema es que ni el gobierno nos está prohibiendo adorar a Dios, sino que son nuestros propios líderes de ir a la iglesia a adorar a Dios. Ay, es que hoy en día mejor nos vemos por Facebook, ahí se ve más bonito, ahí podemos estar más en comunión, ahí hay más, ahí está. Hermano, lo que están haciendo es simplemente enfriarlos, donde mero tendrían que estar caliente, ardiendo, predicando la palabra. ¿Qué pueblo se está diferenciando hoy en día en el mundo? Ninguno. Todos son iguales. Según nosotros, los adventistas del séptimo día, dice que estamos preparados para la ley dominical, para la persecución, para todas esas calamidades. Es una sola prueba del poderío del gobierno con el papado que hicieron. Una prueba pequeñita. Vamos a ver cómo los controlamos. Metemos este miedo, luego yo soy el héroe, ustedes me exaltan y después ponemos todo lo que viene después, el orden. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer una prueba, así como cuando hacen las pruebas de los terremotos, cómo tienen que salir las personas caminando, todas en filita, haciendo filita, caminando afuera, se forman, se cae el edificio y ya ellos se salvaron porque obedecieron. Igualito están haciendo ellos. Dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a decir que cierren esto, que obedezcan, que esto, que hagan lo otro, que esto no. Y ahí está la iglesia adventista. Ahí están los líderes, bien obedientes. Yo le pregunté a mi pastor, ¿pero quién prohibió cerrar la iglesia? No, es que es el gobierno no ha prohibido nada. El gobierno no ha prohibido nada, no ha prohibido cerrar las iglesias. Dijo que él cerraba los centros comerciales donde van miles de personas. Bueno, si tu iglesia es muy grande, claro, puede hacer que tomen medidas. Pero la de nosotros, en mi iglesia van como 20 personas y llegan a las 11 de la mañana. ¿Qué calamidad puede pasar ahí? ¿Qué virus puede existir ahí? Cada hermano se sienta como en cada tercera banca es grande mi iglesia, pero son pocos los miembros y así van a quedar menos.
Pero dicen, bueno, obedecemos a las autoridades, pero ¿cuáles? Siempre la oposición está dentro de la iglesia, no está afuera. Ellos son los que van a estar más adentro. ¿A quién le daba más guerra a Jesús predicando el evangelio? ¿Quién le daba más problemas, más, se puede decir, más dificultades? ¿Quién siempre lo andaba acusando? ¿Quién siempre lo andaba ahí metiendo? Los líderes religiosos de esa época. Los de la iglesia, se puede decir. Los de su propia denominación judía. No era el gobierno de Roma. Ni siquiera lo andaba ahí pelando, se puede decir. Ni caso le hacían. Lo mandaron a investigar. Hey, ¿qué predica ese? Anda alborotando. No, predica que Dios es amor. Ay, déjenlo, está bien. ¿Y quiénes lo perseguían? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los mismos de la iglesia. Cuando los apóstoles habían sido encarcelados, ¿por quién fueron encarcelados? No fueron encarcelados por los de afuera, fueron encarcelados por los propios fariseos. ¿Y qué les dijeron ellos? Que no predicaran en el templo. No sé ustedes, pero me pasa un poquito a la cabeza algo similar. Yo hice un comentario así como, se puede decir, lo tomaron a mal, o no sé, lo tomaron a reto. Cuando dijeron, no, que cierran las iglesias, yo les dije, bueno, pero ¿y los que tenemos el deseo ferviente de ir a alabar a Dios? De los que no tenemos miedo o no creemos en ese show que se está armando, ¿por qué no nos permiten ir? Y me atreví a decir, yo tengo la llave y yo puedo ir. No, definitivamente no vas. Y si lo haces, ¿qué pasa? Todos lo saben. Al rato no te van a azotar tal vez, porque no estamos en los fariseos cuando azotaron al apóstol Pablo, pero sí te van a, capaz que te ponen ¿cómo le dicen? La junta te va a poner una situación de que tú puedes cumplir, se puede decir como un castigo, para que puedas pagar por esa rebeldía, porque es rebeldía, andar enseñando ahorita porque está cerrado, y todo aquel que abra una iglesia y se atreva a entrar, sea que tenga llave por ser diácono, diaconisa o X persona, es rebeldía, la iglesia lo ordenó, cerrado todo. Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a los fariseos cuando le dijeron? Todos los adventistas conocen esa historia. Está en Hechos 5, 22 al 32. Ahí los empiezan a arrestar, les dicen que no prediquen en el nombre de Jesús, ni mucho menos en el templo, que tienen que hacer las cosas. Y después, ¿qué hicieron ellos? Dice que cuando los salieron de la cárcel, cuando preguntaron, ¿dónde están los que estaban presos? No, pues ya están otra vez en el templo. Allá están los tercos en el templo enseñando. Los volvieron a arrestar y les dijeron, bueno, ¿qué no les enseñamos que no vayan a predicar en el templo? ¿Y qué dijeron ellos? Es menester, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros tenemos en juego la adoración a Dios y la obediencia al gobierno, dice que tenemos nosotros que balancearnos por obedecer a Dios. ¿Obedecemos al gobierno? Sí, lo obedecemos. Pagamos taxes, pagamos tickets, paramos en los stops, los semáforos, no vamos por los carriles manejando mal. Eso es obediencia al gobierno. Nos sometemos a la autoridad. Si hay un asesinato, si hay un robo, ¿a dónde vamos? No a Dios, vamos al gobierno, porque obedecemos al gobierno. Pero hay un punto en el cual tenemos nosotros que diferenciar. Y les repito, mis hermanos, aquí en Chicago el gobierno no ha prohibido las reuniones en las iglesias. Eso lo hicieron ya ellos por hacerlo, porque no lo ha prohibido. Ha prohibido conciertos, ha prohibido partidos de fútbol en los estadios. Ahí son miles de cientos de personas. No son poquitas. Pero si tu iglesia tienes 10, tienes 15, tienes 20 y luego ni llegan a las 11,
¿Cuál es el peligro? Eso es lo que yo me pregunto hoy en día. ¿Y por qué tanto miedo a este según virus llamado? ¿Por qué tanto miedo a una enfermedad? ¿Dónde Jesús nos enseñó a tener miedo? ¿Dónde? Ustedes pueden leer todo Mateo. Otros dicen, no, es que también tuvo miedo. Jesús huyó a Egipto cuando estaba chiquito, cuando Herodes lo quería matar. Hay una gran diferencia entre un virus que te están metiendo por la mente y una orden de ejecución. Eso no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. Unas, no, hoy en día no te están diciendo que si vas a la iglesia te van a matar. No te están diciendo eso. A José le dijeron, tienes que llevarte el niño porque Herodes lo va a matar, lo quiere matar. Entonces, por eso fueron a Egipto. No por miedo. Si ustedes le hubieran preguntado a Jesús, ¿tienes miedo? Estaba pequeño, no podía hablar. No pueden hacer esa comparación, mis hermanos, para justificar todo su miedo, su obediencia a Babilonia. Porque sinceramente eso es. Se someten a lo que ellos dicen. Ustedes muchas veces están en la iglesia diciendo que están preparados para las pruebas, que ya vienen las pruebas, que las dificultades, que las calamidades. No soportan una pequeña prueba que ellos están haciendo nomás para ver cómo se ve el control del mundo. Imagínense cómo van a soportar las grandes. Está como la palabra de Dios cuando dice que si tú no aguantas correr con los de a pie, ¿cómo vas a querer correr con los de a caballo? Ni siquiera aguantas algo tan pequeño. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto miedo al virus? ¿Por qué tanto miedo a la enfermedad? ¿Tenía miedo Jesús a la enfermedad? ¿Tenía miedo Jesús a los virus? Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús, la enfermedad más acérrima, se puede decir, era la lepra. Era la lepra. No, yo no voy a la iglesia porque si dicen que si toco con la mano a un hermano que se estornudó o no, dicen que si estoy cerquita me pega la enfermedad. No, yo no me lo voy a acercar. Se me vino eso a la mente, la lepra. ¿Qué hacía la lepra? Dice que la lepra, cuando el leproso venía, tenía que venir sonando la campanita para que la gente, y tenía que venir gritando inmundo, para que la gente se empezara a alejar cierta distancia, porque si los tocaba, ¿qué pasaba? Se pegaba. Y se pegaba. O sea, si los tocaba, se pegaba. Entonces la gente tenía que retirarse. No, que no los toque, no vaya a ser que se te pegue. ¿Jesús enseñó eso? No, dice que Jesús tocaba a los leprosos. Los tocaba y los sanaba. Y algo interesante, dice que le decía a sus discípulos, todo lo que yo hago, cosas mayores que estas harán ustedes aún. O sea, mayores. Pero ¿dónde están ahorita? Se puede decir, decimos ser los siervos de Jesús, el Israel espiritual. Cuando estamos en la iglesia, en las predicaciones que se nos dan, nos hablan del poder de Dios, de que Dios sana, Dios protege, expertos en los salmos. No, son unos valientes cuando están ahí en la iglesia, unos valientes llenos de fe, unos guerreros indomables. Pero nomás escucharon de un virus, se desaparecieron todos. Todos esos valientes guerreros indomables están encerrados en sus casas. Ya que pase, vamos a salir otra vez, porque no vaya a ser, somos astutos como las serpientes, no queremos enfermarnos, porque la astucia es la que me va a mantener con vida. Mis hermanos, eso es mentira. Les voy a leer nomás solamente 4 versículos de Mateo 8 de un leproso, para que vean que los tocaba. No estoy inventando nada, los tocaba. Mateo 8, 1 al 4 dice: cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor,
si tú quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Lo tocó. Una vez me criticaron y casi se me van a los latigazos, porque una vez el pastor de mi iglesia dijo que nosotros no avanzábamos, que no hacíamos grandes planes, grandes cosas y no sé qué tanto. Y yo le contesté solamente con una frase. Yo le dije, pastor, todo lo que usted ve aquí no avanza, le voy a decir por una razón. Y él me dijo, ¿cuál es? No tenemos el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo aquí. Y ¿por cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? ¿Cómo te atreves? Y hasta colorado se puso. Y que si tuviéramos el Espíritu Santo, haríamos lo que estos grandes hombres hicieron. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Milagros en la vida de las personas. No milagros para atraerlos, no, milagros en la vida de las personas. Dentro de la iglesia adventista puede haber milagros, tendría que haber milagros. Pero ¿dónde está? No hay. Si ustedes se dan cuenta, no sé cómo reaccionaríamos los adventistas si un día llegara un pastor o que estuviera un pastor predicando y se le muriera alguien allí en la iglesia de un infarto, no sé, de algo que le pegó. No sé cómo reaccionaríamos si el pastor viniera y en el nombre de Jesús lo reviviera. Porque no estamos acostumbrados a un milagro en vivo. Decimos que pasan milagros en nuestras vidas. Pasan. Pero estos hombres los hacían enfrente de las personas. O sea, la persona le trae el enfermo y ellos los tocaban. La sombra de Pedro sanaba. Los pañuelos de Pablo sanaban. O sea, yo vi que Pablo se secó el sudor de un pañuelo, yo lo agarraba y me traía y sanaba. Pero hoy en día no existe nada de eso, mis hermanos. ¿Por qué será? Porque no confiamos en Dios. Se me viene mucho un versículo. Ahorita no lo tengo en la mano rápidamente, les soy sincero. Pero nuestro Señor Jesús antes de, cuando estaba con los discípulos, cuando les estaba dando las despedidas y todas estas cosas, les dijo, pero tengo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria o en su reino, o cuando venga a recoger a los redimidos, dice, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Tenemos fe? ¿O solamente es de labios para afuera? Porque yo les digo, no es rebeldía, no es crítica, simplemente es una invitación, mis hermanos. Isaías 26:20 no les sirve, está hablando totalmente de otra cosa diferente. Mateo 10:16 tampoco les sirve, está hablando de otra cosa diferente. Todo lo que ustedes están usando de versículos que están queriendo arreglar y que no, el Señor me dijo que no les sirve. Cuando usted lee todo el capítulo o su contexto de lo que se está tratando, es otra cosa totalmente diferente. No es lo que ustedes están diciendo, no es lo que ustedes están hablando. Y vuelvo a recalcar por tercera vez, ¿por qué cerraron las iglesias cuando ni el gobierno las ha ordenado cerrar? Es cuando más deberían estar abiertas para estar orando y clamando juntos delante de Dios. Es cuando nosotros tendríamos que estar más unidos que nunca, cuando nosotros tendríamos que estar diciéndole al mundo que existe un pueblo diferente, un pueblo que sirve al único Dios verdadero. Y no estar encerrados como cobardes en las casas. Estoy de acuerdo si los ancianitos que tienen una dificultad quieren quedarse en sus hogares. Si eso es su voluntad, que se queden. Pero usted le ha preguntado a un ancianito
Yo no sé la relación, y ustedes no saben la relación que tengo yo con Dios. Yo no sé la relación que ustedes tienen con Dios, ni que los ancianitos tienen con Dios. Yo es mejor preguntarle a un ancianito, ¿usted está dispuesto o quiere seguir yendo a la iglesia? Yo no sé si el ancianito está listo para entregar su vida a Dios, si es que muere, si es del virus o de enfermedad. Yo no conozco su corazón. ¿Por qué le voy a prohibir algo? ¿Por qué quitarle a algo un deseo que él tiene? ¿Por qué nosotros estamos tan errados, tan cerrados del entendimiento que cortamos parejo? Cierren todo. O todos se paran. ¿Por qué todos? La iglesia adventista no es, bueno, para lo que se ve, están actuando como si fuera, se puede decir, cualquier otra empresa. En la iglesia adventista, desde que yo crecí desde niño, por cierto que tengo generaciones en la iglesia adventista, lo único que yo valoro y valoraba siempre y lo voy a valorar es que eres un pensador libre dentro de la iglesia. Y así tiene que ser. Tu opinión se respeta. Lo que tu relación con Dios, si tú dices yo quiero estar, te tienen que respetar eso. Pero ya ahora hoy en día lo toman como que gobiernan tu vida, como que pueden hacer lo que quieran en tu vida. Si te dicen acuéstate, te acuestas. Si te dicen levántate, te levantas. Pastores que dicen que tienes que someterte porque ellos son pastores. Eso no es la iglesia adventista del séptimo día. Eso están actuando de una manera distinta a la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros tenemos que ver eso, mis hermanos. Yo los invito a que estudien la Biblia. Yo los invito a que día con día ustedes vayan aprendiendo o tomen un poco de tiempo para leer la palabra de Dios. Que ustedes puedan darse cuenta por ustedes mismos y no por otras personas lo que está pasando. Pero yo les digo sinceramente, esto solamente es un show, esto solamente es un plan del gobierno con el papado, porque hoy que salió él a bendecir al mundo, créanmelo o no, grábense estas palabras, según esto va para pronto, ¿y a quién le van a adjudicar todo el título o el milagro? Al papado. ¿Y qué va a hacer el papá? Va a pedir después que se le reconozca el milagro, que se le adore, que se le haga todo lo que se le haga, lo mismo que está en Apocalipsis. En Apocalipsis, todo adventista conocedor del Apocalipsis sabe que dice que empiezan o van a empezar a hacer la imagen de la bestia para que se le adore. Se acabó supuestamente, con la peste bubónica, el famoso crucifijo con el que bendijo hoy, pues va a acabar, créanmelo, con el coronavirus, porque este es un plan bien trazado y no les tiene que salir mal. Así es que nosotros tenemos que estar atentos, nosotros tenemos que saber a quién servir. No les estoy invitando a que se pongan en rebeldía, ni que ustedes pueden decirle a sus pastores que están en contra, ni nada. Esa no es mi intención. Simplemente que es mi sentir, no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Cerraron las iglesias sin preguntar, se puede decir, a la junta local de cada iglesia qué medidas se podía tomar, o a cada miembro preguntarle en el sábado o el último sábado quién estaba dispuesto a seguir, quién no, tomar unas medidas sanitarias, sí, comprar jabón, lo que te fuera necesario, pero no tomar esa decisión. No estoy de acuerdo en eso, no lo apruebo, y les repito, sus versículos que usan para justificarlo no sirven, no funcionan. Está hablando de otro contexto totalmente diferente, de otra historia totalmente diferente, y ustedes están usándolos para beneficio propio. Me da tristeza que los mismos pastores lo usen
cuando ellos mismos saben que está hablando de otra cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver, pero lo usan de la misma manera. Entonces, yo les quiero hacer esa invitación, que lean por ustedes mismos, que traten, pídanle a Dios que les ayude a entender la palabra, cuál es su voluntad, y que nosotros podamos estar firmes, hermanos, que pronto podamos estar en las iglesias, no por el gobierno, porque les repito, el gobierno no prohibió, sino porque la conferencia o la unión o lo que tenga que ver con eso, que lo vuelva a regresar para atrás, que volvamos a estar ahí para poder estar más en comunión con Dios. Hoy en día es cuando tendríamos que estar más unidos unos con otros, como les repito, orando, ayunando, cantando, que estar escondidos, eso no está bien, estar escondidos no está bien. No es lo que Dios quiere que hagamos, no es lo que Dios quiere que testifiquemos. Los apóstoles andaban testificando afuera, dieron su vida por el evangelio. Los valdenses les dieron la orden de ejecución. Los valdenses huían a las cuevas, se escondían en las cuevas porque era una orden de ejecución. Es distinto a que ahorita solamente es un noticia toda inventada, algo que no se puede decir, lo están maniobrando de una manera que se vea que es real y que van a salvar al planeta y todo, pero que no te están amenazando si vas a la iglesia. O alguien me puede decir, si alguien le mandó un mensaje y le dice, si vas a la iglesia, dice el gobierno que te va a matar. Si a alguien le ha pasado eso, por favor que me avisen. Pero yo ahorita, aquí en Chicago, no he sabido de una iglesia donde te digan que si vas a la iglesia, te matan. No puedes tomar de ejemplo a Jesús cuando huyó a Egipto, porque él sí lo amenazaron de muerte. No puedes tomar los valdenses en los 1260 años de persecución, porque ellos sí estaban amenazados de muerte. No puedes usar Mateo 10:16, donde dice que seas astuto como serpiente, porque los discípulos tenían que ser astutos porque ellos sí iban a sufrir la muerte. O sea, todo eso no puedes tener ejemplo. O sea, no tienes excusa. No tienes excusa de dónde esconderte. Solo lo están usando para yo le llamo para enfriar la iglesia, la verdad. Y me da pena y lástima los pastores que se están prestando para esto. Si de por sí la iglesia está sufriendo una frialdad dentro de la iglesia, los miembros no les interesa hacer nada, no les gusta hacer grupos pequeños, no les gusta dar estudios bíblicos, no les gusta estudiar la Biblia, y ustedes creen que con esto va a ayudar. Esto no va a ayudar. Esto no va a ayudar, va a enfriar más la iglesia. Pero lo bueno de esto es de que si Dios está sacudiendo el trigo y la cizaña va a quedarse afuera y el trigo va a permanecer firme y fiel y limpio, porque Dios lo está limpiando. Quiera Dios que nosotros seamos trigo y no cizaña, que Dios los bendiga, que los cuide, los proteja. Es mi primer video, no sé cómo hablar enfrente de una cámara. Espero sus comentarios malos o buenos, los más malos, que el Señor los bendiga, porque dice la palabra de Dios que tenemos que amar a los que nos maldicen o aborrecen, más de los que ya, digamos, nos amamos unos con otros. Entonces, los comentarios malos, que el Señor los bendiga.